Amados hijos de Dios, aquí su Padre Benedetto, con una verdad que les quemará el alma, un mensaje que no es solo una prédica, sino un clamor del cielo, una llamada de atención para aquellos que, con el corazón roto y el espíritu cansado, se preguntan por qué la abundancia parece ser un privilegio de otros. ¿Has sentido esa amarga desilusión al ver tus oraciones por un milagro financiero permanecer sin respuesta, como si el cielo se hubiera olvidado de tu nombre, de tu casa, de tus necesidades? Hoy quiero hablarles de algo que trasciende lo que ven, algo que no se compra ni se vende, algo que no se pide con palabras vacías, sino que se recibe con una fe que sabe escuchar el silencio de Dios. Esta frase no es una simple promesa, mis queridos, es un código espiritual. Es la llave que abre el entendimiento a una verdad poderosa. Los milagros financieros, la provisión sobrenatural, rara vez llegan con el ruido de un banco o la notificación de una herencia. A menudo vienen con el suave murmullo de un llamado, con la sutil instrucción de un acto de obediencia, con una voz que habla al corazón y no al oído. A lo largo de mi vida como su pastor, he visto almas sinceras que rezan con lágrimas en los ojos, que se sacrifican y trabajan incansablemente, pero que siguen atrapadas en un ciclo de escasez, de humillación, de angustia. Y he visto a otras que, en una situación aún peor, con un solo acto de fe, vieron sus vidas transformadas de la noche a la mañana, con puertas que se abrían de par en par y bendiciones que se derramaban como una lluvia torrencial sobre el desierto. La diferencia no estaba en la cantidad de oración, sino en la calidad de la escucha. La palabra de Dios está repleta de historias de milagros financieros, de provisiones que no tienen explicación lógica, de bendiciones que desafían las leyes de la economía. Pero en cada una de esas historias hay un patrón, un secreto oculto a plena vista. El milagro no se manifestó hasta que el creyente dio un paso de obediencia, hasta que escuchó una voz que nadie más oía y actuó sobre ella. A menudo, el milagro no viene en forma de una bolsa de monedas de oro, sino en la forma de un acto que te parece insignificante, un acto que el mundo vería como una locura, pero que para el cielo es la señal de que tu corazón está listo para recibir la abundancia. Quizás en este momento tu corazón está agobiado, las deudas son una carga pesada, la nevera está vacía, la vergüenza te consume. Sientes la presión de la familia, el juicio de los amigos y el peso de una batalla silenciosa que nadie más libra contigo. Pero déjame decirte algo, con la autoridad que me da la fe, esto no es el final de tu historia. Dios no te trajo a este mundo para que vivieras atado a la escasez. Él te trajo para que vivieras una vida de propósito, de dignidad y de abundancia, no solo para ti, sino para que seas un canal de bendición para otros. Y el milagro que tanto has anhelado, el milagro que has pedido con tantas lágrimas, ya está en camino, pero debes aprender a escucharlo, debes aprender a verlo, porque no se manifestará de la forma en que tu mente humana lo espera. La estrategia del enemigo para mantenerte en la escasez no es solo robarte el dinero. Su estrategia más insidiosa es robarte la capacidad de escuchar a Dios. Él quiere que te concentres tanto en el problema, en el ruido de las facturas, en la ansiedad de la falta, que te vuelvas sordo a la voz del Espíritu Santo, que te vuelvas ciego a las señales sutiles de la providencia divina. Él te susurra mentiras. El dinero es malo. Eres indigno de la riqueza. La prosperidad es para otros, no para ti. Y cuando esas mentiras se arraigan en tu corazón, se convierten en un bloqueo espiritual que impide que la abundancia de Dios fluya hacia ti. Pero hoy, en este momento, esa mentira será expuesta y esa sordera espiritual será sanada. Hoy aprenderás a escuchar el sonido de la lluvia de abundancia que el cielo ha preparado para ti. Pero antes de continuar con esta revelación que cambiará tu vida, necesito que hagas algo muy importante, algo que activará esta promesa en tu espíritu. Escribe aquí en los comentarios, ahora mismo y con toda la fuerza de tu fe. Amén. Yo recibo el milagro de abundancia de Dios en mi vida. Esta frase, mis queridos, es mucho más que un simple comentario en un video. Es tu alianza personal con el cielo. Es una declaración poderosa, una confesión de fe que abre las compuertas espirituales en tu mundo. Al escribirla y al creerla, estás enviando una señal clara al universo,
y lo más importante, a Dios mismo, de que tu corazón está listo para recibir la abundancia. Ahora, permítanme guiarles a través de las páginas sagradas de la Biblia para que podamos desenterrar los secretos de los milagros financieros que Dios obró en la vida de personas que estaban en una situación mucho más desesperada que la nuestra. Estos no son solo cuentos antiguos, son ejemplos vivos, principios espirituales que, cuando se aplican con fe y obediencia, activan el milagro en tu vida hoy. El primer gran milagro financiero que quiero que meditemos está en 1 Reyes capítulo 17. Es la historia de una viuda que vivía en Sarepta, una mujer tan desesperada que estaba a punto de preparar la última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite. En su momento de mayor necesidad, un profeta de Dios, Elías, se le acercó y le pidió un acto que, humanamente, parecía una locura. Le pidió que, con lo poco que le quedaba, le preparara a él primero una torta. Imaginen el nudo en la garganta de esa mujer. Le estaba pidiendo que entregara su última provisión, la última esperanza de su hijo. Pero la viuda, a pesar de su miedo, hizo algo milagroso. Obedeció. La Biblia nos dice que ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron ella, y él, y la casa de ella por muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Aquí está el primer secreto del milagro financiero, mis queridos. El milagro no comenzó hasta que la viuda soltó su última provisión. La abundancia del cielo no se derramó hasta que ella mostró una obediencia radical en un momento de escasez extrema. Su acto de obediencia, aunque insignificante a los ojos del mundo, fue la señal que Dios necesitaba para abrir los canales de la provisión. El milagro no fue el dinero que cayó del cielo, sino la multiplicación constante de lo poco que tenía. Su fe fue probada y al pasar la prueba desató un flujo de provisión sobrenatural. Mi nombre es Elena y vivo en un pequeño pueblo de Ecuador. Después de que mi esposo nos dejó, me encontré sola con 3 hijos y una deuda que no paraba de crecer. Un día, al ver la nevera vacía y la mirada de mis hijos, me sentí como la viuda de Sarepta. Solo tenía para comprar 1 kilo de arroz y un poco de pollo. En medio de mi desesperación, escuché en la radio un mensaje que hablaba de la fe como un acto de entrega. Con lágrimas en los ojos, decidí dar un paso de fe y compartir la mitad de lo que tenía con mi vecina, una anciana que vivía sola. Esa noche, mientras mis hijos y yo comíamos nuestra modesta cena, recibí una llamada. Era la dueña de una tienda que había visto mi trabajo de costura años atrás. Me ofreció un gran contrato para hacer los uniformes de una escuela. El dinero que recibí no solo saldó todas mis deudas, sino que me permitió iniciar mi propio negocio. Hoy mi nevera siempre está llena y puedo ayudar a otros. Comprendí que el milagro no vino hasta que me desprendí de lo poco que tenía. El segundo milagro está en 2 Reyes, capítulo 4, y es una historia aún más impactante. Una mujer, viuda de un profeta, se encuentra con una deuda tan grande que sus 2 hijos serían llevados como esclavos para saldarla. En su desesperación, clama a Eliseo, el profeta. Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Ella responde, tu sierva no tiene ninguna cosa en casa, sino una vasija de aceite. Una sola vasija de aceite, su única posesión. Eliseo le da una instrucción que, a los ojos del mundo, sonaría a locura. Ve y pide prestadas vasijas de tus vecinos, vasijas vacías, y no pidas pocas, y cuando tú y tus hijos entréis, encerraos y echa en todas esas vasijas. La viuda hizo exactamente lo que el profeta le dijo. Ella y sus hijos comenzaron a llenar las vasijas vacías con el poco aceite que tenían, y el aceite no se detuvo hasta que la última vasija estuvo llena. Un milagro de multiplicación asombroso. Pero aquí está el secreto espiritual, mis queridos. El milagro del cielo se derramó en la medida de los vasos que la mujer preparó. Si ella hubiera pedido prestado solo una vasija, habría recibido solo lo suficiente para una vasija. Pero ella preparó muchos vasos vacíos. ¿Qué significa esto? Significa que Dios desea derramar su abundancia sobre tu vida, pero a menudo no estamos listos para recibirla. Nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros planes, nuestras mentes están llenas de preocupaciones, de dudas, de orgullo, de palabras negativas.
No tenemos espacio para la abundancia. Dios no llenó los vasos de la viuda con dinero. Él los llenó con algo que valía dinero, y con eso ella pudo pagar sus deudas, vivir y tener lo suficiente para bendecir a otros. El milagro, una vez más, fue una respuesta a un acto de obediencia que preparó el espacio para que la bendición llegara. Soy Carlos, de Colombia. Tenía un pequeño negocio de venta de ropa y estaba a punto de cerrar. Las deudas se acumulaban y me sentía asfixiado. En una misa, el sacerdote habló de preparar el corazón para la provisión de Dios, pero mi mente estaba tan llena de miedo y de cálculos que no dejaba espacio para la fe. Un día, al escuchar una oración como esta, me di cuenta de que mi problema no era de dinero, sino de falta de fe. Entonces decidí hacer un pacto con Dios. En lugar de lamentarme por las deudas, empecé a dar gracias por lo poco que tenía y a orar por los que estaban peor que yo. Limpié mi mente de la preocupación y empecé a buscar oportunidades con una nueva perspectiva. En una semana, una persona me ofreció una oportunidad para vender mis productos en un mercado mayorista. Lo que antes era un negocio pequeño, ahora se ha convertido en una fuente de bendición para mí y para muchos empleados. Dios no solo me dio el dinero que necesitaba, sino que me llenó de una paz que no tiene precio. Un tercer milagro, quizás el más famoso de todos, es la multiplicación de los panes y los peces que Jesús obró para alimentar a más de 5,000 personas. En Mateo capítulo 14, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: «El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer». La lógica humana era clara: despide a la multitud. Pero Jesús les da una instrucción que a los ojos del mundo era absurda: «Dadles vosotros de comer». Los discípulos responden con lógica humana: «No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces». Y aquí está la lección más grande, mis queridos. Jesús no se detuvo en lo que faltaba, sino en lo que tenían. Él tomó esos 5 panes y 2 peces, que eran insignificantes para alimentar a 5,000 personas. Los bendijo, los partió y los dio. Y el milagro sucedió. La multitud comió hasta quedar satisfecha, y aún sobraron 12 cestos llenos. Aquí está el tercer secreto. No necesitas tener mucho para que Dios haga un milagro. Solo necesitas poner lo poco que tienes en sus manos. La escasez te dice que no es suficiente, que no hay nada que hacer. La fe te dice que lo poco en las manos de Dios se convierte en más que suficiente. La lección aquí es que el milagro comienza cuando dejas de mirar tu falta y empiezas a mirar tu fe, cuando dejas de lamentarte por lo que no tienes y empiezas a ofrecer a Dios lo poco que te queda. Él no necesita mucho, Él necesita un corazón dispuesto. Mi nombre es Sofía y soy de Perú. Con mi salario de maestra, era casi imposible llegar a fin de mes. Un día, una colega me pidió que le ayudara a diseñar unas actividades para los niños. Mi tiempo era escaso, pero sentí en mi corazón que debía ayudarla sin pedir nada a cambio. Lo poco que tenía, mi tiempo y mis habilidades, lo ofrecí de todo corazón. Para mi sorpresa, la directora de la escuela vio el trabajo que habíamos hecho y me pidió que desarrollara un programa completo de actividades para la escuela, con un salario extra que nunca había imaginado. Entendí que el milagro no vino por el dinero, sino por el acto de fe de dar lo poco que tenía, mi tiempo, a los demás. El resto, Dios lo multiplicó. El cuarto milagro, un testimonio de la provisión inesperada, está en Mateo, capítulo 17. Cuando unos recaudadores de impuestos se acercan a Pedro, Jesús le dice algo extraordinario: «Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás una moneda. Tómala, y dásela por mí y por ti». Una vez más, la lógica humana queda suspendida. ¿Cómo es que un pez va a tener una moneda en la boca? ¿Qué tipo de milagro es este? Pero Pedro, con su corazón lleno de fe, obedece. Él lanza el anzuelo, y el primer pez que saca tiene la moneda. El secreto aquí, mis queridos, es que la provisión de Dios no tiene que venir de las fuentes que tú esperas. No tiene que venir de tu trabajo, no tiene que venir de tu salario, no tiene que venir de tu negocio. Puede venir de los lugares más inesperados, de los canales más inverosímiles, porque Él es el dueño de todo, y todo lo que existe obedece a su voz. Este milagro
nos enseña que debemos mantener nuestros ojos espirituales abiertos a la provisión inesperada. No te limites a lo que ves. No te desesperes cuando las puertas que crees que son la solución se cierran. Dios tiene 1000 formas de bendecirte. Él puede usar un pez, un desconocido, una oportunidad que parece pequeña, para darte el milagro que necesitas. Tu trabajo es confiar, tu trabajo es obedecer, tu trabajo es estar preparado para recibir la provisión, sin importar de dónde venga. Me llamo José y soy de Chile. Mi familia y yo vivíamos al día con lo que yo ganaba vendiendo artesanías en la calle. Un día mi carro se rompió y no pude ir a trabajar. Estaba desesperado sin saber cómo llevaría comida a casa. En medio de mi angustia, un hombre se acercó y me preguntó por qué estaba tan triste. Le conté mi situación, y él, sin pensarlo 2 veces, sacó el dinero para arreglar mi carro y me dio un poco más para que comprara comida para mis hijos. No lo conocía de nada. Era como el pez con la moneda. La provisión de Dios llegó de una fuente inesperada y me enseñó a confiar en que Él siempre tiene una forma de ayudarnos, incluso cuando no lo esperamos. El quinto y último milagro no es solo un milagro, sino una enseñanza sobre la prosperidad duradera. Es la parábola de los talentos que Jesús nos dio en Mateo, capítulo 25. Un hombre se fue de viaje y le entregó a sus siervos, según su capacidad, una cantidad de dinero, talentos. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Cuando el hombre regresó, los que habían recibido 5 y 2 talentos los habían multiplicado, pero el que había recibido solo 1 lo escondió en la tierra, por miedo. Aquí está el secreto que trasciende todos los demás, mis queridos. Dios bendice la multiplicación, no la acumulación por miedo. El milagro financiero no es solo para salir de la escasez, es para que aprendas a ser un buen mayordomo de lo que te fue dado. El que recibió el talento y lo escondió, lo hizo por miedo. La escasez, la desesperación, la preocupación son el fruto del miedo, y el miedo mata la fe. Dios te da el poder para adquirir riquezas, te enseña a preparar vasos, te enseña a soltar lo poco que tienes, te da provisión inesperada, pero el propósito final es que seas un buen mayordomo de esa bendición, para que la multipliques, no para tu propio orgullo, sino para la gloria de Dios. Cuando te conviertes en un buen mayordomo, dejas de ser un siervo de la deuda y te conviertes en un canal de la abundancia, en una fuente de bendición para otros. Mis queridos, hemos caminado a través de 5 milagros financieros. Ahora, quiero que cierres tus ojos por un instante y me acompañes en una oración. En un lugar como la Tierra Santa, donde la lluvia es sinónimo de bendición y de vida, la oración de la gente, cuando la sequía llegaba, no era por el agua, sino por el sonido de la lluvia de abundancia. Porque el sonido es el primer signo de que la lluvia está por llegar. Es la promesa de la bendición antes de que la veas con tus propios ojos. Y hoy, en este momento, vamos a orar no solo por el milagro, sino por el sonido de ese milagro, el sonido que va a anunciar la bendición que ya está en camino. Oración de fe y súplica por el milagro financiero. Padre Celestial, en el nombre poderoso y victorioso de tu Hijo amado, Jesucristo, me presento ante ti con un corazón contrito, cansado de la escasez, agobiado por las deudas y la desesperación. Reconozco que tú eres el dueño de toda la plata y todo el oro, y que toda provisión y toda riqueza viene de ti. Hoy, en este momento, me rindo a tu voluntad y te pido que me ayudes a escuchar el sonido de la lluvia de abundancia que has preparado para mí. Señor, así como la viuda de Sarepta, te entrego lo poco que me queda, mi última provisión, mi última esperanza, y te pido que me enseñes a ser obediente, que mi obediencia radical sea la señal que necesitas para derramar tu bendición. Así como la viuda del profeta, te pido que me enseñes a preparar los vasos vacíos en mi vida, en mi mente, en mi hogar, para que tu abundancia se derrame sin medida. Así como los panes y los peces, te entrego lo poco que tengo en mis manos y te pido que lo tomes, que lo bendigas y que lo multipliques de forma sobrenatural. Así como el pez con la moneda, te pido que abras los ojos de mi espíritu para que pueda ver la provisión inesperada que me has enviado, en los lugares que yo no esperaba. Así como los siervos de la parábola,
Te pido que me enseñes a ser un buen mayordomo de lo que ya me has dado, que me des sabiduría para multiplicar y para servirte con los recursos que me has confiado. Rompo en el nombre de Jesús todo espíritu de pobreza, de escasez, de miedo, de vergüenza y de humillación que me ha atormentado. Rompo toda maldición financiera, toda palabra negativa que he pronunciado sobre mí mismo, sobre mi familia y sobre mis finanzas. Hoy, Padre, te pido que el cielo se abra sobre mi vida, que tu Espíritu Santo se derrame sobre mi hogar y que yo pueda escuchar el sonido de la lluvia de abundancia. Que ese sonido se convierta en una realidad tangible en mi vida, que las deudas desaparezcan, que el dinero fluya, que las puertas se abran y que la paz y la prosperidad se manifiesten en mi realidad. No te pido por mi orgullo, sino para que yo pueda dar testimonio de tu poder, para que pueda ser una bendición para otros y para que, a través de mi vida, tu nombre sea glorificado. Te pido esto, con toda la fuerza de mi corazón, en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Ya hiciste esta oración con fe, con sinceridad de corazón, con una entrega total. Algo poderoso acaba de suceder en el mundo espiritual. El cielo ya ha oído tu clamor. Ahora, tu trabajo es mantenerte en esa posición de escucha, de fe, de obediencia, para que el milagro que has pedido se convierta en una realidad. Mis queridos, hemos escuchado la palabra de Dios y hemos orado con fe. Ahora, la bendición que has pedido está en camino, pero debes mantener tu corazón preparado y tu fe activa. Quiero que tomes un momento ahora mismo y hagas una declaración profética en tu vida. Quiero que escribas en los comentarios: clamo la lluvia de abundancia. Al escribir esta frase, estás declarando tu fe, estás abriendo tu corazón y estás invitando a Dios a derramar las bendiciones sobre tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien que esté en desesperación, que esté luchando con la escasez. Comparte este video con un amigo, con un familiar, con un vecino, porque nunca sabes a quién Dios quiere bendecir a través de ti. Y si aún no lo has hecho, te pido que te suscribas a este canal ahora mismo. Únete a nuestra comunidad de fe, activa la campanita para que no te pierdas las próximas oraciones, las próximas revelaciones, los próximos milagros que Dios está a punto de obrar en nuestra vida. Estoy inmensamente agradecido por su apoyo. Que la paz, la abundancia y la bendición del Señor sean contigo. Amén.